Hola a todos, ¿cómo están? En este video veremos una forma de representar un árbol binario y lo haremos a través de punteros. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un árbol binario. Tenemos un conjunto de nodos donde cada nodo contiene una cierta información dentro de la cual está la clave que lo identifica y además tiene un nodo padre, excepto la raíz que no tiene padre, y puede contener como máximo dos hijos, un hijo izquierdo y un hijo derecho. Entonces si ya pensamos en la implementación, entonces además del campo que contendrá la información del nodo. Además, vamos a usar otros campos que van a indicar cuál es el padre del nodo, cuál es su hijo izquierdo y cuál es su hijo derecho. Entonces, en cuanto al árbol, simplemente vamos a indicar cuál es la raíz de ese árbol. Entonces, ya viendo nuestra implementación en C, entonces definimos primero el tipo de dato ítem, que es la información que va a contener el nodo. Para nuestros ejemplos, simplemente trabajaremos con números enteros que van a ser las claves, pero puede tener más información dentro del nodo que va a estar dentro de la estructura ítem. Entonces, si ya pasamos a la definición del nodo, entonces va a tener un campo que le vamos a llamar dato que va a ser del tipo ítem y además va a tener punteros al padre, al hijo izquierdo y al hijo derecho. Por eso aquí le damos struct elemento porque va a ser autorreferenciado, o sea, referenciar elementos del mismo tipo, ¿verdad? Entonces lo llamamos nodo al final. Aquí, como observación, esto es opcional, o sea, se puede obviar, digamos, este nombre de estructura, ¿verdad? Porque no usamos un esquema autorreferenciado aquí. Ok, entonces en cuanto a la inicialización de un nodo, o sea, cuando creamos un nodo, en realidad vamos a hacerlo dinámicamente. Entonces esta sería nuestra función. Va a ser muy similar a lo que hacíamos en una lista enlazada. Entonces tenemos la función crear nodo que va a devolver un puntero a nodo que va a ser la dirección de ese nodo que estamos creando y va a recibir un ítem que es lo que le vamos a cargar, por decirlo de una manera, dentro del nodo. Entonces definimos un puntero a nodo que se llama A, hacemos una asignación dinámica, llamamos a malloc, ¿verdad? Y reservamos el espacio suficiente como para contener a un nodo. Por eso le ponemos aquí size of nodo. Cargamos el ítem X en el campo dato de ese nodo que estamos creando e inicializamos su padre, su hijo izquierdo y su hijo derecho a valores nulos. Y finalmente retornamos la dirección inicial de ese bloque que reservamos para el nodo, básicamente la dirección del nodo. Entonces vamos a ver ahora unos ejemplos sencillos para cargar, digamos, un árbol y además visualizarlo. Y entonces aquí tenemos justamente la definición del ítem, como habíamos visto, también del nodo. Y yo le agregué, o sea, van a ver en otras implementaciones que directamente usan un puntero a nodo al que le llaman raíz para representar al árbol binario. O sea, aquí yo creo una estructura que se va a llamar árbol binario y que tiene básicamente un puntero a nodo que se llama raíz, ¿no? Ustedes pueden elegir la implementación que quieran en ese sentido. Aquí tenemos la función crear nodo como lo habíamos visto. Y aquí tenemos la función para inicializar un árbol binario, donde básicamente colocamos el campo raíz del árbol a nulo también. Ok, aquí esta función muestra la información de un nodo. O sea, ¿cuál sería la información de un nodo? Sería la clave en este caso. O sea, como estamos usando solamente la clave, entonces va a mostrar la clave del nodo y va a mostrar información de las claves del padre, del hijo izquierdo, del hijo derecho, si es que los tiene, ¿verdad? Por eso aquí se hace esta verificación de si hay un padre, si hay un hijo izquierdo y si hay un hijo derecho. Entonces, si tiene padre, o sea, en el caso de la raíz únicamente no hay un padre, entonces va a mostrar la clave del padre, o si no, mostrará ninguno. Y lo mismo para hijo izquierdo y para hijo derecho. Entonces nos muestra la información de un nodo. Aquí en esta función no vamos a entrar muy en detalle, ¿verdad? O sea, aquí voy a alejar un poco. Esta función lo que nos va a permitir es mostrar la estructura, o sea, visualizar un árbol binario, o sea, mostrar justamente la relación entre los nodos, ¿verdad? Así como lo vayamos definiendo, es simplemente para visualizar y pueden verlo, pueden pausar aquí y verlo con más detalle, ¿verdad? Es una implementación recursiva para ir mostrando, que hará más claro, digamos, a la hora de ejecutar el código y visualizar el árbol. Ok, esta es la función justamente que llama a la función recursiva enviándole la raíz del árbol. Y aquí tenemos nuestro ejemplo, ¿verdad? Para visualizar un árbol binario. Definimos varios punteros a nodo, en este caso nuestro árbol va a tener 11 nodos. Y aquí creamos un árbol. Inicializamos, básicamente colocamos la raíz a nulo. Y aquí vamos creando cada uno de los nodos del árbol, ¿verdad? Y conectándolos entre sí. Entonces aquí defino, por ejemplo, un ítem que va a contener una clave de 5. O sea, cargo en realidad en el campo clave el valor 5. Aquí ya definí el ítem X. Y aquí lo que hago es crear un nodo
que va a contener esa clave y se le va a asignar al puntero nodo que se llama nodo 1, que va a ser la raíz de nuestro árbol. Entonces asigno justamente al campo raíz del árbol, asigno el nodo 1. Este sería nuestra raíz. Ahora creo un segundo nodo que va a tener una clave de 100 y lo que hago es que ese nodo va a ser el hijo izquierdo de la raíz, el hijo izquierdo del nodo 1. Entonces en el campo izquierda nodo 1 envío la dirección del nodo 2 y tengo que interconectar también por el lado del nodo 2. Entonces el padre del nodo 2 va a ser el nodo 1. Entonces tengo que hacer básicamente aquí que el hijo izquierdo del nodo 1 sea el nodo 2 y que el padre del nodo 2 sea el nodo 1. Y algo similar hago con los demás nodos que voy creando y con eso se define la estructura del árbol. Ok, entonces aquí vamos a hacer un test. Vamos a correr el programa. Y en nuestro test primero mostramos la información del nodo 4. ¿Verdad? Entonces el nodo 4 contiene la clave 20. ¿Verdad? Entonces aquí nos muestra el nodo con la clave, nos indica quién es su padre, es un nodo que tiene una clave 100, su hijo izquierdo tiene una clave 7 y su hijo derecho tiene una clave de 4. Y la función que nos permite visualizar el árbol es esta, ¿verdad? Entonces nos muestra la estructura del árbol. Entonces tenemos la raíz que tiene un valor 5, su hijo izquierdo tiene una clave 100, su hijo derecho tiene una clave 3, ¿verdad? Y así sucesivamente. El hijo izquierdo del 100 es el 20, el hijo derecho es el 10, y así podemos ir definiendo la jerarquía de los nodos dentro del árbol, ¿verdad? Entonces esto va a ser importante, al menos esta función de visualización nos va a ser importante para visualizar justamente cómo iríamos solucionando problemas básicos que involucran a árboles binarios. Entonces, lo central aquí es justamente definir la estructura de la información que va a contener un nodo, la estructura del nodo en sí, la estructura del árbol y cómo ir conectando los elementos. Digamos que es un bonus, por así decir, la visualización del árbol y eso pueden revisarlo más adelante. Entonces, esto nos va a servir como base para implementar después el árbol binario de búsqueda que veremos en los siguientes videos. Espero que les haya servido este video y nos vemos en el siguiente.